todos y bienvenidos a un nuevo programa de Montaña Maestra. Hoy tenemos el enorme placer de contar con toda una leyenda del alpinismo catalán, una persona que siempre ha estado movida por diferentes retos en su vida profesional. Quizás el más destacado fue el de liderar la primera expedición catalana a la cima más alta del planeta, el Monte Everest, que también nos hablará después de esta experiencia. Además, formó parte del comité de operaciones de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 92. Ha sido director de la estación de esquí Soldeu el Tarté en Andorra. Ha sido coautor de un libro también muy importante para el alpinismo catalán llamado En Fet al Cim. En breve nos explicará. Bienvenido, Conrad Blanch. Te agradecemos mucho tu disponibilidad. ¿Cómo te iniciaste en el mundo del montañismo? Bueno, primero, gracias por invitarme. Siempre que se habla de montaña, lógicamente, siempre es una motivación. Y bueno, si en algo pues puedo aportar, pues encantado de estar aquí con vosotros. Empecé a los 12 años con el escultismo en el barrio de Gracia, en Barcelona. Yo nací en l'Eixample. Y ahí, pues bueno, rápidamente me puse en contacto vía el escultismo con la montaña, ¿no? La primera cumbre que subí a Pedraforca con 12 años. Y bueno, aquello creo que me marcó un poco mi vida porque descubrí lo que me gustaba, ¿no? Y bueno, y a partir de aquí, pues ha sido una progresión, yo creo, natural en mi tiempo. En el escultismo pues me formé como persona y como montañero, en una época en la cual se desarrollaban mucho las habilidades de todos los que participábamos en las actividades de montaña. En los campamentos habíamos de ser totalmente autónomos y luego ya pues quise avanzar más en la progresión de la montaña y entré en el Centre Exclursista de Cataluña a los 19 años, ¿no? Entonces aquello me abrió las puertas pues a otro nivel. Me formé pues más técnicamente y empecé a encontrar el grupo a partir del cual pues iniciamos tanto el aspecto social del club, siendo directivos, como el aspecto más deportivo nuestro, pues haciendo todo lo que es en aquella época se hacía, ¿no? Empezar por los macizos más cercanos, Pirineo, luego las escapadas a los Alpes y poco a poco pues a distintos lugares del mundo. ¿Algún desafío o logro que recuerdes especialmente? Bueno, quizá esa, ¿no? La subida al Pedraforca. ¿Qué es la que te marcó, Subíamos en un grupo y sin darme cuenta llegué solo a la cima, ¿no? Entonces pensé, bueno, me he equivocado en algo, no. Aquello me marcó, ¿no? Y luego ya, pues, la entrada en el Centre Exclursista de Cataluña, pues, bueno. También fue importante. Pero bueno, el escultismo me formó mucho y en aquella etapa se daba mucha importancia a los valores. Y bueno, fue un contraste muy importante porque teníamos una educación muy rígida, muy tradicional. Claro. Estuve en una escuela religiosa. Claro. Entonces sirvió para descubrir pues muchas otras cosas. Muy bien, muy bien. Y oye, ¿cómo llegas a plantearte preparar algo tan bestia como es subir el Everest? Bueno, ¿Qué es lo que te lleva a eso? Siempre me ha gustado organizar, ¿no? Es algo que lo llevo innato en mi vida, personal, familiar. Y en el tema del Everest, pues bueno, sabe decir que era también un proceso, ¿no? Para llegar al Everest en aquella época, pues significaba, primero lo que he explicado antes, están los Alpes, pero bueno, empezamos ya con expediciones pues en África, en Andes, en el Hindu Kush, era una época preciosa para visitar el Hindu Kush, el Karakorum. Esto fue todo un proceso, ¿no? En el cual, pues, decir, algún día la típica pregunta, ¿por qué no el Everest, no? Claro. Entonces nos veíamos ya pues, con la suficiente experiencia, bagaje, ya hemos creado un grupo muy sólido y ello ya nos catapultaba pues, a plantearnos seriamente lo que sería pues, la cumbre del Everest, ¿no? Sí, sí. ¿Qué desafíos especialmente recuerdas de la preparación al ascenso al Everest o que tuviste que enfrentar una vez ya estabais en el camino, ¿no? Uy, muchos. La expedición que tuvimos éxito fue el 85, pero antes había ido 3 veces a Pekín. O sea que, con lo cual, la primera vez fue con mi mujer el año 81 a gestionar el permiso. Te obligaban a ir a Pekín con la Asociación China de Montaña a gestionar todo lo necesario para organizar la expedición. Con lo cual, ya era un viaje. Ya era un viaje importante, ya. Que de alguna forma ya marcaba
la complejidad en aquella época, porque bueno, yo decidí, porque siempre me ha gustado encontrar un poco la vía, una cierta innovación. Sí. Está todo inventado, ¿no? Excepto que alpinistas de punta pueden abrir vías en cimas vírgenes o en itinerarios que no se han hecho todavía en las cumbres principales. Pero bueno, dentro de nuestro nivel, que a un nivel yo pienso medio, siempre habíamos intentado pues buscar algo distinto. Algo ¿no? distinto. De una forma fuimos pioneros, pero creo que la segunda expedición española que entró en el Karakorum, la primera que hizo el Gasherbrum, 2, el año 80. Habíamos ido al Hindu Kush cuando se cerró luego el año 79, pero yo recuerdo el corredor del Huacan, ¿no? Que era realmente, bueno, expediciones contadas con los dedos de la mano. Y entonces pensé, bueno, si tenemos que ir al Everest, ¿por qué no buscar una zona que era totalmente, en aquella época, justo, se empezaba a abrir otra vez el Tíbet, que había estado cerrado pues casi unos 20 años, ¿no? Messner fue el año 80 y dijo, si Messner puede ir, yo también. ¿Por qué no? Y entonces conseguimos el permiso la primera vez para el 83, pero tuve que ir el año 81. Luego, la anécdota para ver un poco la dificultad que en aquella época representaba la expedición, cuando nos faltaba un mes para salir, la primera expedición fue el otoño del 83, pues nos llega un mensaje de la Embajada Española, que era nuestro contacto, porque bueno, no era fácil ponerse con el enlace con la Asociación China de Montaña, con lo cual nos envían un mensaje de que bueno, la expedición se ha de cancelar porque ha habido una inundación en el río Rombo y la llegada al campo base está imposible. Claro. Y, bueno, entonces, ¿qué hacía, no? Cuando estaba todo cuando ya teníais preparado, así como preparado todo, bueno, claro. La preparación era ya muy compleja, claro, porque representaba buscar los recursos financieros, buscar el equipo, toda la logística. Entonces, bueno, con mi segundo expedición, Joan Massons, decimos, ¿qué hacemos? Pues ir para China. O sea, cuando nos faltaba un mes para ir, volver a Pekín a negociar. Y entonces, bueno, vimos que era normal también en montaña encontrar dificultades como habíamos encontrado en otros lugares del mundo, ¿no? Claro. Y dijimos, bueno, vamos a tomar el riesgo y decimos, les convencimos. Mira. Porque se lo veían muy lejos, ¿no? Pues el ASE está a 4.000 kilómetros de Pekín. Entonces, bueno, claro. Pensamos que las condiciones serían, bueno, difíciles, pero que serían posibles, ¿no? Y bueno, volvimos a Cataluña y al cabo de un mes para el Himalaya. La preparación en aquellos momentos, o sea, ya suponía un montón de desafíos y de retos. Entonces, las diferencias fundamentales, como podéis suponer, viendo las fotografías, viendo los vídeos de las cumbres que se hacen hoy en día, pues estábamos solos. Había una expedición francesa que no coincidía con la ruta nuestra, que no coincidíamos los mismos días, pero antes lo que hablaba de buscar el Tíbet, ¿no? Porque, bueno, supongo que habíamos leído siempre las primeras expediciones inglesas de Irving y Mallory, los años 20, ¿no? Entonces yo tenía la ilusión de colocar nuestro campo base en el mismo lugar que estuvo Irving y Mallory, ¿no? Con lo cual, bueno, esto ya era un aliciente más y efectivamente en el año 82 hubo una expedición francesa muy importante y prácticamente éramos los primeros occidentales que volvíamos después de un periodo de mucho tiempo de anexión de China, del Tíbet por China. Conseguís hacer cima. ¿Y qué se le pasa por la cabeza a Conrad? Hay muchos sentimientos, muchos compromisos, muchas ilusiones, muchas horas de proyecto. Yo he dejado nunca de dedicarme a mi vida profesional, ¿no? Y a mi vida familiar. Pues suerte que tuve la suerte de encontrar a mi mujer Nuria, ¿no? Que me ha ayudado en mi vida profesional y alpinística. Y ya marché al Everest con la primera vez con 2 hijos y la tercera nació cuando yo estaba ahí, con lo cual ya significa un poco de reto más, en este caso personal. Sí, sí. Y luego el año 85 pues marché con los 3 hijos ya un poco más crecidos. Bueno, la pequeña tenía 2 años y entonces claro, había una serie dijéramos aunque cuando estás en la montaña te has de liberar, ¿no? Porque si no, no puedes tener los lazos que en aquel momento, a favor y en contra, ¿no? Lo que hoy en día es online y estás todo el día conectado y al momento, pues también en aquel entonces era muy difícil las conexiones, no teníamos satélites.
con lo cual el espacio propio de la expedición, con el equipo, con tu propia identidad, pues bueno, está mucho más separado de lo que eran los Claro. sentimientos, las Claro. emociones, lo que podía haber en casa, ¿no? Siguiendo Claro, la expedición, ¿no? Estás más enfocado, más Pero bueno, en entonces lo más- que sentí pues fue esto, una liberación enorme, Ajá. y bueno, y creo que haber cubierto un hito muy importante que habíamos trabajado muchos años Claro. antes, ¿no? Entonces a mí me gustaría aquí hacer recordar a Edmund Hillary, ¿no? Que hay una frase que a mí me gusta mucho de él que dice que no conquistamos la montaña, sino que nos conquistamos a nosotros mismos, ¿no? ¿Tú qué opinas? El objetivo es este, ¿no? La cima, pero es un desarrollo personal por el cual tú luchas por un objetivo, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, llegar a la cumbre es importante, pero ser consciente de que tú has puesto todo lo de tu parte, Ujú. con lo cual la montaña es siempre un desafío que es incierto, ¿no? Correcto, Por porque la tampoco... meteorología, por tu forma física, por las circunstancias, por el equipo, por muchos imprevistos que te vas a encontrar. Totalmente, porque... Entonces lo que es ser, dijéramos, coherente contigo mismo para saber lo que has hecho, que lo has hecho con tu ética y si has puesto lo mejor de tu parte. Hombre, llegar en aquel momento teníamos que llegar, no porque la tercera expedición catalana, Claro, porque ya había habido entiendo. otra de precisamente el Centre Excursionista de Cataluña, otra catalana en el 82, con lo cual la nuestra en el 83 fracasó por un tema, lógicamente, meteorología, porque hicimos también muchos intentos, y en el 85 pues ya llegamos al límite, ¿no? Con lo cual sí que era importante. Claro, La cumbre, ¿no? era un reto importante que también... Pero bueno, era el 83, hicimos lo mismo o más, no llegamos, con lo cual el tema personal estaba igualmente puesto, pero Claro. en el 85 Tenía tuvimos que ser a la que llegar con nuestra cumbre, ¿no? Totalmente. Con lo cual lo que sientes es importantísimo, ¿no? Y claro, aquí antes has mencionado mucho también el tema de que a ti te gusta organizar, ¿no? Que ya lo tienes Sí. en tu ADN. ¿Cuán importante es, ¿no? El equipo. El equipo es básico en toda mi vida. O sea, yo he trabajado siempre por proyectos. Correcto. En mi vida profesional y mi vida deportiva. Y esto, bueno, no es ningún secreto, pero... Es básico. Pero, por ejemplo, para seleccionar un equipo de expedición, vamos a poner, tiene que tener las personas una serie de características. Ya no entro en la parte física, que obviamente tiene que haber personas. Hay otra serie de características personales que tú también consideres importantes a la hora de confiar en esas personas, ¿no? Para conformar ese equipo. De entrada, nosotros ya teníamos un grupo base, con lo cual todas estas expediciones previas que habíamos ido, dijéramos, realizando, ya nos daba una base de partida para el Everest. Pero bueno, era insuficiente. Aparte de esto, hubo un contratiempo muy fuerte, que mis dos mejores compañeros, Pere Aymerich y Enric Font, murieron en el Manaslu. Fue una expedición que yo no pude ir el año 82, después de haber tenido éxito en el Karakorum y en el Gasherbrum II. Pero bueno, teníamos otros proyectos y preparando el Everest dijimos, bueno, vamos a organizar otra expedición antes en el Himalaya, y aquella expedición por motivos personales no pude asistir, y bueno, en una luz pues desaparecieron Pere y Enric. Entonces, bueno, tuve que reconstruir el equipo buscando personas que formábamos parte del grupo base, básicamente con el médico que siempre me ha acompañado, Anton Ricard, y luego, pues bueno, teníamos un grupo de gente más próxima, básicamente compañeros del Centre Excursionista de Cataluña, y luego pensé que para un proyecto de esta envergadura pues debemos consolidar el equipo más fuerte posible. Entonces, bueno, busqué, Cataluña siempre, en aquella época y ahora, ha tenido muy buenos alpinistas. Habían centros excursionistas en todas las comarcas con larga tradición, en Terrassa, en Manresa, en Girona, en Manresa, bueno, en distintos puntos, que lo que hacían, habían tenido ya sus éxitos y sus trayectorias, claro, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues fui entrevistando a distintos alpinistas que a mí me parecían idóneos, buscando, como decías bien, no solo su experiencia en altura, que era clave, ¿no?, su forma física, pero sobre todo la manera de ver el proyecto, ¿no? A nosotros éramos una expedición organizada con recursos privados, con lo cual, por suerte creo, o por no suerte, de cada uno analizará lo que sea, no dependíamos de ninguna entidad oficial. Y la Federación Española nos ayudó, lógicamente, en las gestiones. Yo tenía muy buen amigo, el secretario general de aquella época,
que nos ayudó en todo lo que era la parte administrativa, pero la parte económica conseguimos los recursos de Caixa de Barcelona, con lo cual podíamos organizar el grupo sin tener ningún, dijéramos, condicionante. Conseguimos la financiación y entonces, bueno, pues también contacté con Xavi Gil y con Óscar Cadiá, que el año 82 estuvieron a punto de llegar a la cumbre. Xavi Gil no pudo venir, pero Óscar Cadiá sí que pudo venir, que fue clave en la consecución de la cima del 85, con Nil Bohigas y Enric Lucas, que tenían ya una experiencia brutal en Annapurna, con Jordi Campubrí de Manresa, en fin, distintos, con Toni Sors de l'agrupació de Sant Vicenç de Montalt, con lo cual, bueno, ya teníamos un grupo base que se fue ampliando con estos criterios. Entonces, es ver ya el por qué esta persona o este alpinista quiere participar, ¿no? Correcto. Sus un reto motivaciones, propio, ¿no? por También. un tema de imagen, de patrocinios, bueno, se tenía que analizar muy bien cómo podía encajar Entiendo. en el grupo. Los caracteres de montaña han de ser muy duros, o sea que no es fácil encajar, pero creo Claro. que acertamos porque pocas veces se produce el hecho que en el 83 fuimos 11 alpinistas que repetimos todo, el Eso es un 85. éxito, eso es un éxito. Entonces, bueno, hay razones familiares, profesionales, de salud, Claro, de encaje, porque bueno, que pueden pasar que no... encontronazos los hay, si os dijera que Sí, lo hay. A ver, más fácil lo con más- tanta gente es que no se pueda coincidir. Entonces, esto fue para mí, bueno, una forma de pensar. Luego en el 85 se añadió Carles Vallès, Jordi Magriñá, también y Xavi Gil, que no pudo venir, con lo cual formamos un grupo muy potente, ¿no? De 14 alpinistas que, bueno, entonces decía, es que es una expedición ligera o pesada. Bueno, en mentalidad, si tú quieres, era ligera, pero con medios pesados porque teníamos que hacer cumbre. Entonces, bueno, hoy en día se ha desmitificado mucho, Ya. pero era un itinerario que solo lo habían hecho una expedición en China, el año, dijéramos, 75 seguro, porque se colocó el trípode que luego Messner encontró en el 80. Yo hablé con los expedicionarios del año 60, los encontré en Pekín. Ostras. Teóricamente aquella expedición había llegado, pero la que dio testimonio fue la expedición del 75, ¿no? Que llegó por primera vez una mujer, una tibetana, ¿no? Con lo cual, bueno, esto nos marcó que teníamos con este grupo y esto sí que nos permitió, al tener un grupo muy potente, pues hacer distintos ataques a la cumbre hasta que el último fue el que tuvo éxito. El que tuvo éxito. La siguiente pregunta que te quería hacer, Bueno, que es, ¿cómo gestionas las decisiones éticas y morales estando en la montaña? Bueno, primero el grupo se ha de actuar por consenso a ser posible. Has de haber previsto una estrategia antes, porque si no, entonces esto viene por el consenso, es decir, bueno, ¿cómo atacaremos la montaña? ¿O cómo haremos este proyecto de profesional, de este desarrollo? Entonces, la forma en la que tú respetas y participas con tu gente, la forma en que la gente asuma tus retos y proyectos. Entonces, esto es algo tan simple, pero no es fácil ponerlo a la práctica. Entonces, a mí, de alguna forma, pues me ha servido tanto en un sentido como deportivo como profesional, ¿no? Entonces, cuando la gente se implica en tu proyecto, se lo siente suyo, es la primera, dijéramos, base para conseguir un objetivo, ¿no? Y luego el desarrollo de este tema ya te llevará a exclusiones, a conflictos, pero bueno, tendrás una forma de gestionarlo mejor si lo has pactado previamente, ¿no? ¿Cómo has de decir el grupo de Cordada que va a hacer la cumbre? Bueno, cómo se van a desarrollar las distintas funciones en el equipo, que bueno, lo hacíamos todo, ¿no? Los médicos, logística, alimentación, Claro, ha de funcionar material. todo como un engranaje. Era un indisoluble. todo incluido, ¿no? En nuestros grupos de la época. Con lo cual, bueno, este aspecto que siempre me ha gustado de organizar y planificar, pues me gustaba bastante un poquito, ¿no? Ya a la vista está que se organizó muy bien porque lo Bueno, conseguisteis. esto ya los hechos marcan. Sí, la y ahora vida. sobre la relación entre la montaña y la responsabilidad ambiental, ¿no? ¿Cómo gestionabais el tema o cómo gestionáis Bueno, el tema del impacto ambiental o para minimizarlo durante Claro. las expediciones, ¿no? Si puedes, mejora lo que has encontrado, ¿no? Esto siempre es una forma de pensar, ¿no? Pero bueno, al no ser masificado en nuestra época, pues era mucho más sencillo, de alguna forma,
quedarnos recogiendo lo que habíamos. Llevábamos oxígeno solo como emergencia, con lo cual llevábamos 3 bombonas de altura. No era difícil recuperar el Claro, claro, no material. era como ahora que, claro, pues Eran solo vale, para dormir en claro, 8.400 metros y sirvió como medicina de contingencia al bajar de la cumbre. Y con lo cual esto ya es una parte importante, ¿no? Recoger tus residuos sencillamente. Y en esta época actual, bueno, siempre decimos lo mismo, educación y normas. Las normas sirven, ¿no? Han de ser disuasorias para preservar. Claro, pues si hay un lugar más, dijéramos, más remoto, más se debe preservar, pues pon las zonas de acceso algo más difíciles, ¿no? Nos gusta a todos llegar, quizá no, a mí, pero en general a la sociedad le gusta llegar casi al pie de lo que va a descubrir. Entonces, cuando pones un poco más de filtro, ¿no? Que sea más incómodo, pero la incomodidad también es una forma de conseguir más lo que tú pretendes valorar, Lo ¿no? valoras, claro. Entonces, forma bueno, esto parte es una de... parte. Luego, la sensibilidad en la escuela, los clubs. Esto ha explotado, porque antes los clubes excursionistas y el excursionismo, como yo hablaba, es la forma de encauzar un poco más estas inquietudes y dar estos valores que ahora se han de dar de una forma más social. Correcto. Bueno, es más difícil quizá, pero bueno, es una labor que nos toca a todos, ¿no? El planeta está como está, las cumbres se han masificado, no solo las de los Alpes, las del Pirineo y las del Himalaya, con lo cual, bueno, el mismo Nepal pues ya han hecho expediciones de limpieza y creo que los peajes han de ser cada vez más altos Sí, para sí, que sí. lo que no hacen de una forma voluntaria lo Lo hagan hagan sí o sí, de una ¿no? forma pagando los Correcto. recursos para que luego no sea lo más ético, pero sí lo más, dijéramos, sano para que el medio ambiente se pueda conservar, ¿no? Es decir, no el qué, sino el cómo, ¿no? Entonces, hay Ya, gente que puede practicar el alpinismo de una forma mucho más ética, más convencional en este aspecto, sí, más de respeto, y cada vez más a los logros sociales han banalizado lo que de por sí, es que ahora ir al Everest es ya descartable. Bueno, siempre la pregunta sería, ¿cómo piensas hacerlo? Lo que pasa que hacer este cómo ya es muy difícil, ya. aunque lo quieres hacer mucho más light, es imposible porque te vas a encontrar, como tú explicabas, con un entorno absolutamente masificado. Sí, ¿Qué se ha de hacer? Bueno, regular. Hay una capacidad de acogida en los correcto. espacios naturales. Y entonces, bueno, pues aumentar el número de practicantes, que esto es muy bueno, se ha de ver cómo esto se puede equilibrar. Entonces hay una parte de educación de sensibilidad, que esto se dice, pero no siempre se Ya. hace. Esto queda muy bien, ¿no? Pero la otra parte es regular, no hay más. No hay Entonces más. la libertad que siempre hemos pedido es que ahora no puedo ir al Montseny porque un fin de semana, Ya, porque, bueno, pues a lo mejor tendrás que dejar el coche a 5 kilómetros, y entonces si ya, quieres llegar, pues tendrás que hacer algo más de sacrificio, ¿no? correcto. Pero si no, te vas a encontrar aquello, como antes hablabas, ¿no? Como si estuvieras en el centro de la ciudad. Me gustaría preguntarte, Conrad, sobre tus futuros e inmediatos proyectos. Tengo proyectos deportivos, pues esto siempre agradecer la vida, ¿no? Que puedas tener una cierta forma y salud para poder ir practicando y compañeros con los cuales compartir, que antes no hablábamos de lo que buscábamos, compartir, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cada año tenemos costumbre de ir a Noruega, hacer de montaña en abril, que tenemos la zona escogida, digamos, ya muchos años, Muy bien. cuando tampoco era tan conocida la zona. Luego también algunas actividades de montaña que suelo hacer con mi hija y con mi mujer, Pirineo, Alpes, en verano ya no tanto como antes, algo también mountain bike, hago bastante, travesías. Muy bien. Bueno, estuve en los pedales de León, haré pedales de Vidasoa el próximo año, bueno, iremos haciendo, estuve en Dolomitas el año pasado, haciendo un tour de la Ronda. Sí. Sí, Muy sí. bien, muy bien. Y a nivel profesional, pues aún estoy activo. Ahora estoy dando la candidatura de Andorra para los mundiales y alpino del año 29, formando parte del Comité Asesor, colaborando también con el Centro Excursionista de Cataluña, lo que puedo de alguna forma devolver a lo que la entidad que me ha ayudado. Y voy a algún otro proyecto social que también estoy colaborando. Tienes una agenda como muy completa, ¿eh? No creo, claro, compartir con mis nietos. Muy bien, claro, que es Y importante. también, aunque procuro. No, y es verdad lo que ha dicho de compartir, que no lo hemos abordado.
La experiencia No es- tendría nada sentido de lo que haces Claro. si no pudieras compartirlo. Totalmente. Pues, Hasta aquí la entrevista que hemos tenido con Conrad, que nos ha explicado su maravillosa trayectoria profesional y hemos aprendido un montón con él. Te lo queremos agradecer enormemente, nos hacía muchísima ilusión. Y nada, pues esperamos a lo mejor otro día poder contar con él, que quizás nos pueda explicar otras cosas que tenga por allí, proyectos que ahí tenga. Esperamos. Muchas gracias a todos. Vale. Hasta luego.